1, 2, 3. Bienvenidos a Mi Refugio Podcast. Este es el episodio número 33. Vamos a ponernos de acuerdo aquí. Sí, 33. 33. Y bueno, el episodio de hoy se titula ¿Te domina o lo dominas? Y bueno, vimos que en el capítulo anterior estuvimos hablando un poco sobre la paciencia. Quiero leerles Gálatas 5, 22 y 23, el cual nos habla de los frutos del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, hemos empezado a hablar de la paciencia, pero ahora vamos con la templanza, ¿verdad? Que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es la templanza? Empecemos por aclarar eso. Por eso. Sí, la templanza pues tiene que ver con el autocontrol que tenemos sobre nuestras concupiscencias. Y bueno, ¿alguien lo quiere explicar? En otras palabras, mejor podemos decir que el dominio propio es el dominio propio. Ahora, pongamos aquí un poco, aterrizamos esto a las personas que nos den ejemplos. ¿Ustedes han visto alguna persona que no tenga dominio propio? Sí, aquellas personas que normalmente explotan cuando apenas les dices una cosita y ya. Una explosión de enojo, de sus emociones se desbordan. Exactamente. Esa es falta de dominio. O también puede ser cuando las personas consumen droga, ¿no? Como que ya no pueden controlar. Ajá, ya no lo pueden controlar. Pues tiene que ver con no ceder ante, pueden ser muchas cosas, ¿no? Las tentaciones, el enojo, todos los frutos de la carne, podría decirse. Exacto. Y la templanza es, de una u otra manera, ser dueño de uno mismo, ¿no? Abstenerse de no relacionarse con otras cosas. Y de hecho, en 1 Corintios 6:12 encontramos lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Así es. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Esta es una muestra de que ahí necesitamos dominio propio, ¿verdad? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Sí, por ejemplo. Sí, amiga, dilo. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de porque como joven nos llama la atención mucho las canciones de afuera, todo lo que se hace afuera. Entonces, si no tenemos dominio propio, nos va a ganar la sensación o las ganas de escuchar esa canción. Entonces debemos, dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Debemos de pensar si nos va a edificar en algo esa canción o va a ser de nuestra ayuda, nos va a acercar más a Dios o así. Exacto. Y ya habiendo dicho esto, que es muy importante, nos damos cuenta que cuando alguien tiene dominio propio, empieza a identificar, bueno, claro, es el Espíritu Santo, ¿no? Que te va diciendo, como que te pone una alarma, ¿no? Esto como que no está bien. Entonces, aunque tu carne tenga muchas ganas de hacerlo, y aunque tú de verdad digas, qué placer hacer esto, tu espíritu te va a decir, por aquí no, esto no, porque no está bien, no, te es lícito, te es permitido, pero no te conviene, no te va a ayudar en nada, no te va a edificar, al contrario, te va a destruir. Entonces, aléjate, ¿no? Entonces, yo lo vería de esa manera también. Sí, aquí entra algo muy importante que dijiste, que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir entre si me conviene o no todo lo que me está permitido. Decía Merari, está permitido escuchar música, ir a tales lugares, ver ciertas cosas, porque tiene que ver con todos los sentidos, ¿no? Todas las sensaciones, todas las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor tienen que ver con el hacer, el oír, el ver, el hablar incluso, ¿no? El pensar también, el hablar incluso de decir, no, vi esto y ahora ya voy a hablarlo, ¿no? A comunicarlo con alguna otra persona. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos para autodominarnos a nosotros mismos? Bueno, valga la redundancia, dominio propio. Exacto. Lo que sí necesitamos es el Espíritu Santo. Como dice aquí en el mismo versículo en Gálatas, dice, los frutos del Espíritu son... Nosotros, como a la hora de aceptar a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo. Entonces ya lo tenemos. Ahora necesitamos trabajar con su ayuda, con la ayuda de Dios, para poder desarrollar más el fruto del Espíritu. Así es. Y bueno, una de las cosas que también nos ayuda a tener este dominio propio es que vamos a tener control de nuestras emociones o vamos a conducirnos moderadamente, ¿sí? No solamente, a veces relacionamos el dominio propio con... una persona no tiene dominio propio porque se enoja mucho. Sí, pero también es cuando se pone triste y cae en depresión. Eso también es falta de dominio propio. Todo lo que tenga que ver con desbordarse en las emociones.
Esa es en la los falta extremos, de... ¿no? O también Irte a puede los ser extremos. cuando te pones muy feliz, pero feliz que llevas como a otra, te vas a otra Exacto, parte. exacto. Por ejemplo, estaba escuchando una prédica que decía que la felicidad sí está bien, ¿no? Pero cuando estás muy feliz, quieres comer mucho. Entonces, como Ándale. que eso se vuelve como glotonería. Entonces, Ujú. pues ahí está. Exactamente, pues eso es una manifestación de que no te estás dominando a ti mismo, ¿no? O sea, sí tienes razón, la felicidad te da hambre, pero si tú empiezas a comer, pues estás satisfaciendo tus emociones a través de lo que, pues de lo que haces, ¿no? Exacto, sí, y ahí ya no está bien. De hecho, Mateo 5:37 nos dice lo siguiente, no sé si les quieres. Ya Dice, lo tienes. pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y bueno, esto tiene que ver más con ser asertivos en la vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, oye, ¿quieres ir a un lado? Y Dices, déjame pensarlo. Ajá, déjame pensarlo, pero están es que estoy entre sí, pero Porque también como no. que no. O sea, Claro. esa gente indecisa también tiene que ver más con el ser asertivos, el saber decir sí y mantener ese sí, pero también saber decir no y mantener ese no, ¿no? No estar así como que en medio. Dice, Sí. también dice en la palabra, ¿no? Que a los tibios el Señor los vomitará de su boca, ¿no? Y pues Imagínate. se relaciona un poquito. Exacto, Y tienes que, por ejemplo, hay personas que luego dicen, sí, están muy emocionadas y están muy felices y dicen, sí, voy a hacer Yo esto, voy a entro, hacer yo lo aquello. hago. Exactamente. Y Y ya después- cuando ven la situación, pues dicen, no, ¿sabes Exacto. qué? Mejor no. Entonces tiene que ver con mantener tu palabra de Exacto. cristiano. Porque, y también lo Sí. decías, ahí te das cuenta que es una decisión por impulso. Digamos, lo contrario al dominio propio es actuar por impulsos. Actuar O por lo que tu corazón te mi corazón, dice. ándale, mi corazón me dice que haga esto, lo hago, ¿no? Y después como que te arrepientes y dices, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Bueno, pues en el dominio propio. Y también lo decía Cecia, ¿no? Que el dominio propio lo necesitamos constantemente en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida. Veía una prédica que se titulaba Aprendamos a decir que no. Aprendamos a decir que no. ¿Por qué? Porque muchas veces por impulsos, por presión, a veces. O por también decimos, por querer sí, quedar bien por querer y quedar porque bien. tú también piensas que todo, y porque, por ejemplo, hay hermanos que piensan que como eres joven, todo lo puedes hacer. Entonces, y tú te ves como Forzado, presionado ándale. y forzado a decir sí o a decir no ante Y a veces ciertas también circunstancias. decimos que sí, porque nosotros está el querer ayudar, cuando a veces Pues también eso la no fuerza. es tanto nuestro trabajo, ¿verdad? O no podemos. Ya hay un punto en donde nosotros podemos hacer algo, pero hay otro punto en donde solamente Dios puede hacerlo. Sí, y también tiene que ver con, por ejemplo, hay personas que les encanta ser, no en el centro de atención, pero se encantan llenarse de responsabilidades, ¿no? Y quieren participar en todo, quieren ser esto, quieren ser el otro. Entonces a todo dicen que sí, ¿no? Y si dicen que sí a todo, pues a veces, Imagínense. por decir que sí a todo, incumplen en alguna área o alguna área no la pueden realizar bien o cosas por el estilo porque Así es. dijeron que sí a todo cuando no pueden con tanta responsabilidad. Exacto. Entonces, como dice Abigail, hay que saber decir sí a algunas cosas y decir no a otras, ¿no? Y no siempre estar diciendo sí Exacto. para impresionar o para O quedar para- bien. Exacto, eso también. Y bueno, otro que te pusimos aquí es también el dominio propio, es controlar nuestros pensamientos. Santiago 3, versículos del 2 al 8, nos habla acerca de esto, que debemos controlar nuestros pensamientos. Y bueno, controlar nuestros pensamientos pues tiene que ver con lo que nace en nuestro corazón, ¿no? Ya lo habíamos hablado en anteriores podcasts, en anteriores episodios, que decíamos que pues eso de pensar, de saber qué decir, y de ahí surgen también las cosas, puede surgir los pecados en nuestros corazones. Sí. Este versículo en el que acaba de leer Merari nos muestra cómo necesitamos tener ese dominio en nuestra lengua, aún en las palabras, ¿verdad? Dice que la lengua es un miembro pequeño, Que pero pueden encender. capaz de hacer Pero muchas cosas sí. y encender, aún así, mira, en otras palabras, ¿no? Es capaz de encender un bosque. ¿Por qué? Bueno, porque a nuestra boca, o bueno, a nuestra lengua, aunque pareciera inofensiva, no lo es del todo. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras podemos herir, podemos lastimar, podemos hasta eso dañar a otro, ¿verdad? Entonces, Perjudicar a otras personas, a veces por cosas que vimos y que a veces no nos constan, podemos perjudicar a otras personas, a otros hermanos en Cristo, ¿no? De decir, pues es que yo vi esto, ¿no?
y por decirlo ya estamos afectando a otra persona y a veces eso que sucede ni siquiera es lo que pasa, ¿no? Entonces eso es un fruto del espíritu. Esa templanza, ese dominio propio lo tenemos que usar en nuestra lengua y en nuestros pensamientos. Exacto. ¿O cuántas veces cuando no tenemos dominio propio nos enojamos y le decimos algo sí, hablamos por hablar, ¿no? Así, y después cuando te pasa dices, ¿por qué lo hice? Exacto. ¿No? ¿Por qué? Yo tenía un amigo que me decía que a veces el enojo nos hace decir cosas que son muy verdad, que están guardadas en nuestro corazón, y yo así de, ay no, pues sí tienes razón, ¿no? Entonces, pues si no queremos lastimar a los otros, pues hay que tener ese dominio propio de guardar nuestra lengua y las palabras que decimos. Exacto. Yo hace poco platicaba con una compañera y me decía, es que me siento mal porque le dije a mi amiga la verdad, pero no la tomó bien. Y le dije también, ¿cómo la dijiste? Y me dijo, no, pues le dije así, la solté así. Y digo, bueno, es que podemos decir la verdad. Está bien decir la verdad, pero a la verdad siempre debes de ponerle prudencia. ¿Es prudente decir esto en este momento? Si es prudente, dilo y no pasará nada, o sea, lo hiciste. Pero si no eres prudente y nada más hablas porque de verdad quieres hacerlo, ahí es donde ya entramos en este problema, ¿no? En donde causamos nosotros mismos que haya alguna situación incómoda para la otra persona o obviamente también salga las cosas mal. También, como afirmas, tener el dominio propio tiene que ver con encontrar las palabras correctas para el momento adecuado, ¿no? Exacto. Saber cómo decirla. A veces no tenemos esa habilidad de saber cómo decir las cosas, pero pues se aprende, ¿no? Y también ayudar al Espíritu, pedirle ayuda al Espíritu Santo y decir, ayúdame porque quiero exhortar a tal persona, pero no encuentro las palabras, y pues tú empiezas a pedir el momento adecuado, las palabras correctas, y que Él use tu vida para poder llegar a esa persona. Exacto. Y eso siempre debemos hacer, aun cuando tengamos que entrar en conversaciones difíciles, pedir la ayuda del Señor, ¿no? Una cosa sí, que si no pedimos ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder, porque somos carnales y somos débiles, o sea, necesitamos la fuerza espiritual, una fuerza de Dios que solo lo puede para que nosotros podamos hacerlo. Así es. Y por el último punto es controlar también las pasiones e impulsos del viejo hombre. En otras palabras, nuestros deseos de pecar. Exactamente. Y vamos a leer Colosenses 3:5. El cual dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y pues tiene que ver con muchos pecados, ¿no? Que la carne pues transmite, si no estás en el espíritu, pues la carne ahí se da su festín, decía el pastor, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ¿no? Yo también pienso que en este punto el dominio propio o la templanza que nosotros debemos de tener, pues sí, aborda muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? No nada más para conducirnos como cristianos, sino para conducirnos en el día a día, ¿no? Puede que salgamos de aquí, vayamos en nuestro auto y alguien se nos atraviesa, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos el dominio propio ni la templanza, pues se nos va a pasar esa persona y pues ¿qué va a pasar, no? Vamos a gritarle o así. Pero si nosotros tenemos ese dominio propio, pues lo dejas pasar, ¿no? Y también si traes el gozo del Señor, pues dices, ya pasó y ya no. Ante esas situaciones, pues debemos actuar con medida, actuar correctamente, y también es parte de nuestro testimonio, ¿no? Cómo va un cristiano a explotar delante de toda la empresa si su jefe lo regaña, por ejemplo, o un cristiano explotar en la escuela, ¿no? Si lo están molestando, si llevan tiempo pues diciéndole de cosas, ¿cómo va a explotar de esa manera? Pues no está ejerciendo los frutos del Espíritu. Así es. Y también otros impulsos de viejo hombres, por ejemplo, refiriéndonos al pecado, cuando, no sé, estamos lidiando con algo y aunque ya nos hemos arrepentido, pueden aparecer las tentaciones puede ser, sí. Y ahí es donde de verdad se pone a prueba si nosotros queremos agradar a Dios, ¿no? Y lo decíamos ayer en la prédica, ¿no? Cuando tú te dejas dominar por tus instintos, digamos, pongámoslo así, por tus deseos, van a acabar las cosas mal. Y no solo eso, aun cuando no hay dominio propio, nosotros decimos, no nos ponemos límites, ¿sabes? O sea, a veces hay personas que se creen muy fuertes, y más los jóvenes, decimos, yo lo controlo. Por ejemplo, estábamos hablando del celular ayer, ¿no? El consumo del celular, ¿no? Decimos, no, pues yo controlo, yo sé cuánto veo, yo sé la serie que veo, yo sé que no está mal, todo, ¿no? Nos creemos así que podemos y listo, ¿no? Pero de repente puede haber un momento en donde, no sé, aparezca algo con lo que tú estuviste batallando y en ese momento te es suficiente para que caigas, y entonces ya es algo en que repites y después ya no puedes salir de ese círculo vicioso, ¿verdad? Porque una vez que le das lugar o le das rienda suelta a alguno de tus gustos o de tus deseos, es suficiente para que le abras una puerta al enemigo, sí, en donde él pueda decir,
te tengo y no te suelto. Por ejemplo, no puede ser la pornografía, ¿no? Que Ya, estabas, sí. antes de que recibieras a Cristo en tu corazón, tú estabas luchando con la pornografía. Y entonces toda la hora de decidir a Cristo, tú dices, no, ya no lo quiero hacer más, y lo dejas, ¿no? Por un momento, o lo dejas, ¿no? Completamente. Pero después, cuando pasa el tiempo, se te vuelve a presentar esa oportunidad de pornografía. Y si tú no tienes dominio propio, vas a caer y vas a volver a hacer lo mismo del viejo hombre. Exacto, y lo dijo Mera. En ese caso necesitas dominio propio. Una cosa es fuerza de voluntad y otra es dominio propio. Fuerza de voluntad es, en mis fuerzas Yo voy quiero. a salir de esto, ¿no? Ahí se aplica la ahí- frase, el querer es poder. Exacto, y ahí no siempre se puede. Porque nosotros, obviamente, somos débiles, no podemos, no tenemos esa capacidad como tal. Pero cuando decimos dominio propio es algo que viene, que Dios nos da, porque es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tienes el Espíritu Santo y ese fruto empieza a desarrollarse en tu vida. Por lo tanto, puedes tener ese dominio propio. Pero una persona que no conoce de Dios y que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a poder ejercer el dominio propio? No se puede, solamente es fuerza de voluntad, intentos humanos o sobrehumanos de salir de algo, ¿no? Exactamente, y pues como decían las chicas, ¿no? La templanza es un fruto que se cultiva a través del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás batallando con tus pasiones, con tus concupiscencias, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude, ¿no? Que te ayude a moderar tu enojo, a modelar tu carácter, a modelar pues todas estas cuestiones en tu vida que a Dios no le agradan, pero que a través del Espíritu Santo tú puedes modelar y tú puedes cambiar, tú puedes adquirir este dominio propio a través de que tú le pidas al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Exacto. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Y que Dios los bendiga. Así es, Merari. Y pues dejen que Dios los ayude también, porque a veces Dios nos quiere ayudar, pero nosotros no tenemos la voluntad. Y entonces pues dejemos que Dios sobre nuestras vidas. Así es. Pues bueno, eso ha sido todo por el nos capítulo. vemos, Que Dios les chicos. bendiga. Dios les bendiga. Bye.